participar se me propuso como tema paro, recesión y deflación, ¿a dónde nos lleva Zapatero? Yo creo que es una pregunta que se cuestiona mucha gente hoy en día, ¿verdad? De todas formas, para empezar me gustaría señalar que existen momentos en que la libertad y los derechos fundamentales de los individuos se ven seriamente cercenados por la intervención del poder público. Un golpe de Estado, una revolución de tintes totalitarios, el estallido de una guerra o la llegada de una gran crisis económica son los principales ejemplos de ello. Señoras y señores, desde hace algo más de 2 años la economía mundial vive inmersa en una crisis financiera y económica de grandes dimensiones, la mayor desde la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, y gobiernos y partidos de todo color político coinciden en culpar al libre mercado y a la maldita desregulación de todos los males. Más Estado y menos mercado es el mantra que una y otra vez se repite cuando se habla de culpables y posibles soluciones a aplicar. Pero ¿tiene consistencia tal afirmación? Pues les puedo decir que estoy en condiciones ya de adelantarles la respuesta, de forma categórica además. La respuesta es no, un no rotundo y sin paliativos. El mercado no es el culpable de la actual crisis financiera y la posterior recesión económica que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como muy especialmente a nivel nacional. El único principal responsable de la actual situación es el poder público, la intervención estatal en el ámbito financiero y sobre todo monetario. De hecho, puedo concretar aún más y facilitarles nombres y apellidos, por si alguno en esta sala desea denunciar a estos sujetos y a las entidades que presiden ante los tribunales de justicia. El culpable se llama Banca Central, sus dirigentes son los criminales. Alan Greenspan, Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet son algunos de los nombres propios a los que me refiero. Para demostrar esta acusación, centraré mi exposición en la crisis económica que vive España, pero antes de responder a esa pregunta de a dónde nos lleva Zapatero, considero imprescindible explicar, aunque sea brevemente, cómo hemos llegado hasta aquí. En una segunda parte explicaré en qué punto nos encontramos y por último trataré de avanzar hacia dónde nos dirigimos. Todos los aquí presentes habrán escuchado hablar de la denominada crisis de las hipotecas subprime. Esa que estalló en Estados Unidos en el verano del año 2007. Yo particularmente viví esta crisis cuando estaba trabajando en el diario económico Expansión. Era pleno verano y, como es natural, la mayor parte de la plantilla estaba de vacaciones. La redacción estaba en cuadro y yo era uno de los agraciados que estaba en el periódico. Normalmente en estas fechas la actividad periodística es escasa. Suele haber pocas informaciones porque la mayor parte de políticos y empresarios están de vacaciones, como es normal. Sin embargo, a mediados de 2007 saltó la noticia. Quiebran 2 grandes fondos de inversión del banco estadounidense Bear Stearns. Todos los teléfonos del periódico comienzan a sonar. Acababa de acontecer la mayor quiebra financiera de Estados Unidos desde la caída del Long Term Capital Management en 1998. Por primera vez llega a los oídos de los redactores el término hipoteca subprime. Y la primera reacción de algunos compañeros fue preguntar: ¿qué coño es eso de hipoteca subprime? Les puedo asegurar que la tensión se rascaba en el ambiente. Para que se hagan una idea a modo de anécdota, les puedo comentar que el director de ese periódico, el director de Expansión, volvió de inmediato ese mismo día de sus vacaciones. Y también les puedo decir que la élite bancaria de este país abandonó sus yates y regresó alarmada a sus respectivos despachos. Acaba de estallar la mayor crisis financiera desde el crack del 29, solo que entonces la mayoría de economistas y responsables políticos ignoraba lo que se nos venía encima. De hecho, el comentario más extendido en aquellos días, y lo recuerdo perfectamente, fue que se trataba de una crisis pasajera, un problema puntual que apenas tendría consecuencias a corto plazo. De aquí a un par de meses estará todo solucionado, nos repetían una y otra vez. Tanto desde la Reserva Federal de Estados Unidos como las autoridades de las grandes potencias. Unas previsiones acertadísimas, como habrán podido comprobar todos ustedes. ¿Pero qué es eso de la crisis subprime? Esa que, según el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, en ningún caso afectaría a España. Pues bien, se lo intentaré resumir brevemente. La crisis de las hipotecas subprime tiene su origen, única y exclusivamente, en la laxa política monetaria llevada a cabo en la última década por los bancos centrales. Los bajos tipos de interés permitieron a multitud de prestatarios de dudosa solvencia
acceder al crédito necesario para realizar grandes inversiones, tanto inmobiliarias como empresariales, que posteriormente se han demostrado insolventes o poco rentables. En esencia, los reguladores centrales han incentivado un abultado endeudamiento sin el lógico respaldo de un ahorro previo. Los tipos de interés cayeron en Estados Unidos desde el 6,5% en diciembre del año 2000 hasta el 1% en junio de 2003, nivel en el que se mantuvieron durante un año. Esta oscilante política de tipos aplicada por el entonces presidente de la Fed, Alan Greenspan, fue la primera causa de la crisis de las hipotecas subprime. Los bajos tipos de interés permitieron, como digo, a multitud de prestatarios de dudosa solvencia acceder al crédito necesario para adquirir una vivienda. Y es que cuando los bancos pueden encontrar la liquidez que necesitan a un bajo coste, de inmediato trasladan esa liquidez barata a préstamos más asequibles. Al concertar préstamos a tipo variable, estratos muy importantes de la población que no se habrían planteado adquirir una casa en propiedad afluyeron en tropel al por entonces pujante mercado inmobiliario de Estados Unidos. Pero cuidado, este proceso no solo afectó al sector del ladrillo. La fijación arbitraria de tipos artificialmente bajos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, incentivó durante años un elevado apalancamiento por parte de bancos, empresas y particulares. Se trata de un proceso del ciclo económico conocido en la Escuela Austríaca de Economía como expansión crediticia. La mayoría de empresas y bancos invirtieron a largo plazo, concediendo hipotecas a 20, 30, 50 años a todo un conjunto, como digo, de estratos de la población poco solventes o de dudosa solvencia, y se endeudaron a corto plazo en el mercado interbancario, aprovechando los bajos tipos de interés del Banco Central, a plazos de 1, 2, 3 años, meses e incluso días, como era el caso de los bancos de inversión, en concreto el quebrado ya Lehman Brothers. De este modo, sus proyectos de inversión maduran mucho más tarde que su deuda, por lo que si son incapaces de renovarla, tendrán que liquidar parte de sus activos para pagar a sus prestamistas. Toda esta montaña de deuda se derrumba como un castillo de naipes en el año 2007 con la crisis subprime y su contagio al conjunto del mercado financiero internacional. ¿Cómo? Durante el periodo de expansión crediticia, la facilidad de préstamos, dinero fácil y barato, suele fluir con rapidez a determinados sectores, provocando las conocidas burbujas. Esto es, el exceso de liquidez hincha artificialmente el precio de determinados activos. A finales de los 90 fue la burbuja tecnológica, que finalizó con la crisis de las .com. Esta misma política monetaria provocó después la burbuja inmobiliaria en países como Estados Unidos, Irlanda, Gran Bretaña o España. El problema es que tarde o temprano, el exceso de liquidez en forma de dinero fácil y rápido, sin respaldo de ahorro real, y esto es lo importante, se materializa en inflación, subida de precios generalizada. Es entonces cuando, ante el temor de una inflación creciente, los bancos centrales suben tipos. Momento en el que los agentes económicos descubren que muchos de los proyectos emprendidos durante la fase del boom, ya sea la compra de una casa o la construcción de una fábrica de coches, son inviables. Y eso, ni más ni menos, es lo que sucedió en Estados Unidos. A partir de 2004, el temor a las tensiones inflacionistas, que ya comenzaban a apreciarse, por ejemplo, con la depreciación del dólar frente al euro, llevó a la Reserva Federal a subir tipos, hasta fijarlos en el 5,25% en junio de 2006. A mediados de 2007 comienza ya a dispararse la morosidad entre los prestatarios de bajos ingresos. Estas son las hipotecas subprime. La situación de muchas familias se vuelve ya insostenible y dejan de pagar sus cuotas. La burbuja inmobiliaria estalla. El precio de la vivienda se estanca y con él las ventas de casas. Con un coste de la deuda cada vez mayor y ante la imposibilidad de refinanciar sus créditos, los impagos se generalizan, sobre todo en las hipotecas concedidas en 2006 y 2007. Los fondos quebrados de Bear Stearns estaban muy expuestos a este tipo de hipotecas, a este tipo de activos crediticios. Al carecer de ahorro real, la solvencia de prestamistas, bancos y prestatarios, familias y empresas, está fuertemente condicionada por los tipos de interés. La inversión sin necesidad de ahorrar es una tentación tremenda, pero insostenible a largo plazo. Tan solo un dato, en los últimos 15 años, la inversión y el crédito han venido creciendo a una tasa del 10% anual, mientras que el ahorro se ha mantenido en el 0% e incluso ha alcanzado cifras negativas, tasas negativas. ¿Cómo ha sido esto posible? Pues gracias a la creación de la nada de medios de pago. Este exceso de masa monetaria se ha colocado en el mercado a través del sistema bancario, en forma de créditos de nueva creación a tipos de interés muy bajos.
La existencia de crédito fácil ha hecho que los empresarios se lancen a invertir masivamente como si el ahorro genuino, voluntario y previo de la sociedad hubiera aumentado, cuando tal cosa no ha sucedido. Es entonces cuando surgen las burbujas, un estado de euforia en el que todos están encantados, ya que es posible obtener financiación barata para emprender cualquier proyecto a largo plazo sin necesidad de ahorrar. La teoría del ciclo nos explica que tras este periodo de auge artificial llega el golpe, el crack. La expansión de crédito se transforma en restricción del crédito, credit crunch, el crecimiento del PIB en recesión, la creación de empleo en paro masivo, el aumento de precios en deflación y la apertura de nuevos negocios en quiebras, tanto bancarias como familiares y empresariales. Visto lo visto, ¿quién es entonces el culpable? Pues yo creo que está claro, ¿no? La política monetaria expansiva de la banca central y el actual sistema bancario de reserva fraccionaria, ya que este modelo permite aumentar el crédito sin necesidad del ahorro previo. ¿Y quién regula la banca? Pues el Estado, señores. El sistema financiero es el sector económico más intervenido en los países occidentales. Y su director, el Banco Central, es el único órgano de planificación comunista que aún queda en pie tras la caída del muro de Berlín. Repito, ¿quién fija de forma artificial y arbitraria un indicador tan importante como es el precio del dinero? Es decir, los tipos de interés. Los bancos centrales. ¿Y quién controla la codiciosa y malvada banca? El Estado, los gobiernos. ¿Dónde está, pues, el mercado? En este campo el mercado sencillamente no existe. Y sin embargo es una y otra vez acusado y vilipendiado por los auténticos culpables de esta situación. El mercado, tarde o temprano, tan solo se encarga de corregir los excesos cometidos en el pasado. Es la solución, no es el problema. Pasemos ya al caso de España, que creo que es lo que realmente interesa. Tal y como advertimos anteriormente, la expansión de crédito artificial no solo afectó a las hipotecas subprime. La economía de Estados Unidos y también la española, como veremos a continuación, estaba profundamente apalancada, es decir, sobreendeudada. Por ello, las hipotecas subprime tan solo fueron el inicio, la primera señal, no la causa de la crisis financiera. De hecho, en el último año, la morosidad se ha disparado en el sector inmobiliario, en el crédito al consumo, la deuda empresarial, en forma de bonos corporativos e incluso amenaza ya a la deuda pública de determinados países. Desde la creación del euro en 1998, la masa monetaria, M3, que incluye los depósitos a plazo y otros activos monetarios en manos del público, comienzan a crecer a tasas elevadas, sobre todo en España. En concreto, desde el año 2005 hasta agosto de 2007, el dinero en circulación llegó a crecer a una tasa del 20% en España, casi el doble que en el conjunto de la Unión Monetaria. Los bajos tipos de interés presentes durante la última década, por debajo del 3%, facilitó la expansión crediticia de la zona euro, pero sobre todo en España. Por decirlo de un modo más sencillo, los bajos tipos de interés permitieron financiar la enorme inversión que precisaba una economía en rápido y alto crecimiento, al tiempo que satisfacían la fortísima demanda de suelo y viviendas propias del boom inmobiliario. Les expongo algunos datos. Masa monetaria. Desde la creación del euro en el año 1998, el crédito en España crece a una tasa media del 15% interanual, muy por encima del conjunto de la Unión Monetaria, mientras que el ahorro permanecía totalmente estancado. En la última década, mientras el crédito del sistema financiero al sector privado crecía un 130% en el conjunto de las economías europeas del área euro, en España el crecimiento ha superado el 370%. Es decir, nos hemos endeudado mucho más que nuestros países vecinos. Una demanda de crédito tan grande que superaba la capacidad de ahorro nacional, anclada en torno, por cierto, al 20% del PIB, solo podía satisfacerse en el exterior, por lo que los bancos buscaron fondos fuera del país. España es hoy uno de los países, junto con Estados Unidos, más endeudados del mundo. Este dato se refleja en la balanza por cuenta corriente, que en los últimos años ha avanzado a un ritmo del 10% del PIB anual. Así, la deuda exterior que acumulan administraciones públicas, empresas y familias ha pasado de los 85.000 millones de euros en el año 1996 a cerca de 800.000 millones de euros en el año 2008.